Sí, hola, buenas noches. Continuamos con el tema de punta de lanza en esta serie de videos de ingeniería y sociedad. De hecho, este es un tema bien interesante, muy interesante debido a que este elemento punta de lanza, que básicamente inherente conceptos de ingeniería, ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo del humano, más allá de lo que podamos pensar o entender. Se ha escrito mucho sobre este tópico, pero yo no sabía la gran importancia del término y su historia. Este artefacto producto del ingenio humano, que ayudó a sobrevivir y a que la humanidad no se extinguiera cuando estuvo frente a grandes presiones. Este artefacto ayudó a conseguir las proteínas necesarias para el cerebro, para el cuerpo, y con esto ayudar a construir nuevas herramientas. Y de forma secuencial, que la humanidad no solo se estabilizara, sino que se perfilara la especie en su dominio sobre las otras en el mundo. Una de las grandes motivaciones que me llevó a hacer este ensayo de punta de lanza es que vi un documental donde un arqueólogo comparaba las curvaturas de la punta de lanza de Pedernal. Estas pequeñas diferencias, indicaba el arqueólogo, se habían logrado con una diferencia de 7,000 años. Lo que me pareció mucho tiempo y hablaba de la eficiencia y eficacia del elemento. Con esto podemos definir que ya existía en la conciencia humana elementos comparativos en base a conocimiento empírico, como peso del elemento, perfil aerodinámico, centro de gravedad, longitud de hoja de corte, número de hojas de corte, filo y dureza del material. El concepto de punta de lanza es un concepto muy amplio. Podemos mencionar que no hay un estándar. El diseño de la punta de lanza tiene que ver con la época, el tiempo, el lugar, tamaño de la presa, condiciones de la presa como parámetros de grosor de piel, velocidad de la presa, terreno de caza, el relieve, la altitud, conocimiento de la técnica de caza, la cantera disponible donde se acaba la piedra y el conocimiento de las propiedades mecánicas del material de la punta de lanza. Ahora vamos a los conceptos. Podemos mencionar que la lanza es el conjunto de 3 tecnologías que tienen que ver con el asta, la punta de lanza y quien une estas 2 tecnologías, subtecnologías, que es el acople. Para cualquiera que haya desarrollado métodos, modelos y productos, podemos mencionar que el acople es muy complicado. En este caso, la unión del asta con la punta de lanza lanzó, válgase la repetición, nuevos desafíos para tener una tecnología confiable. En el caso de Salvat y Larousse se separaron los conceptos de punta y lanza. En el caso de Salvat, punta lo define como extremo agudo de un arma u otro instrumento que se puede herir, extremo de una cosa, colilla de cigarro, extremo de cualquier madero opuesto al raigal. Lanza, arma ofensiva compuesta de un asta con un hierro puntiagudo y cortante a manera de cuchilla. ¿Qué dice Larousse? Larousse dice extremo agudo y punzante de algo, extremo de un objeto alargado. Lanza, arma ofensiva compuesta de un asta larga en cuya extremidad va fijo un hierro puntiagudo y cortante. ¿Qué dice la inteligencia artificial del concepto de punta de lanza? Es la parte metálica afilada que va en el extremo de una lanza. Su función principal es perforar o cortar, ya sea en caza o en combate. Continuamos con la gráfica de innovación y bajo la filosofía del Dr. Braudel del largo aliento. El largo aliento, sin duda alguna, es toda la historia de la humanidad. Es toda la historia de la humanidad, de la inteligencia humana aplicada a la fabricación de herramientas. Desde la edad antigua, en este momento pues se grafica la edad de piedra, pero es desde la edad de piedra hasta la edad moderna. Es el lento avance de la inteligencia, del desarrollo del cerebro, de la adquisición de proteínas para la mejora de la inteligencia y del desarrollo humano. Ese es el largo aliento.
los pequeños saltos a través del tiempo donde el humano logró establecer su dominio sobre la Tierra. Bajo el mismo esquema seguimos con la coyuntura. En este caso hay 3 puntos de coyuntura, que es la edad de piedra, la edad de bronce y la edad de hierro. El desarrollo de las puntas de lanza, muy importante en la edad de piedra, desde el Paleolítico, que es del 300.000 al 10.000 a.C., donde se dan los primeros avances en el desarrollo de herramientas de los diferentes tipos de homínidos, pasando por el Homo habilis, hasta la edad moderna, el Homo sapiens. Pero es importante el punto de la edad de piedra, que es el mayor tiempo que se tiene sectorizado, del 300.000 a.C., pasando por el Mesolítico y llegando al Neolítico, aproximadamente del 6.000 al 3.000 a.C. Y con esto se termina una de las etapas más importantes en el desarrollo de la punta de lanza, siguiendo con la edad de bronce, que es el siguiente punto de coyuntura, del 5.000 al 1.400 a.C., donde se traslapa, como en toda ciencia o como toda herramienta de ingeniería, con la edad de piedra. Aquí se desarrolla una herramienta muy importante, que es la fundición del cobre con sus aleaciones, donde se otorga unas mejores propiedades mecánicas a la punta de lanza, pero también se adquiere algo muy importante, que es la plasticidad. Se pueden formar piezas según las necesidades del producto, de la necesidad por cubrir. Y pasamos a la edad de hierro, que es una de las más importantes, sin duda alguna. Es un corto tiempo, del 1200 a.C. al 500 después de Cristo, y es donde se desarrolla herramientas de hierro que tienen mucho mejores propiedades mecánicas y también gozan de la propiedad de la plasticidad, teniendo como resultado herramientas de mejor calidad, necesarias para la caza y en este caso también para la guerra. Seguimos con el desarrollo, el tema de punta de lanza, con la filosofía del Dr. Braudel, y es el acontecimiento. Para mí hay 2 acontecimientos muy importantes en el desarrollo de la punta de lanza. Primero, el descubrimiento de la piedra como herramienta de cacería, quizá también para la guerra, pero de cacería fundamentalmente. Cómo se descubrió durante el Paleolítico la herramienta y su función para la cacería. Y el otro acontecimiento muy importante es el término del uso de la punta de lanza como herramienta de caza fundamental, y es el descubrimiento de la pólvora. Con el descubrimiento de la pólvora termina la época de la punta de lanza como un elemento fundamental de la sobrevivencia y de la guerra humana. Continuamos con el diseño de la punta de lanza. Para iniciar, tenemos que partir de un diseño básico para visualizar cómo pudo evolucionar la punta de lanza. El orden puede estar a debate, pero ya enlistados los parámetros citados anteriormente, partimos de una figura básica que es un perfil delta, con las variables masa, número de hojas de corte, perfil aerodinámico, longitud de hojas de corte y centro de gravedad. Algo fundamental fue la relación de hojas de corte con la aerodinámica. No obstante, todas las variables son importantes, y el humano jugó con ellas estableciendo ventajas y desventajas en el aumento o disminución de las variables. Es obvio pensar que el cambio de una variable afectaba a las demás, siempre buscando la eficacia y la eficiencia en cada cambio. Por ejemplo, la concentración de masa en un solo punto hacía la punta de lanza más esbelta. En cambio, si se requería mayor masa de la punta de lanza, debido al tamaño de la presa, obligaba a un ataque más cercano. Una de las grandes preocupaciones era la fragilidad de la punta de lanza de pedernal, debido al material, piedra. Era prohibitivo que fuera al extremo de puntiaguda. Sin embargo, la redondez distribuía las tensiones internas de los esfuerzos, aumentando la longitud de corte y con esto optimizando el daño a la presa. El aumento de masa en volumen menor
Era algo que se buscaba en el Paleolítico, pero dependía de la cantera donde se extraía la materia prima. También en la actualidad en ingeniería, diseño de experimentos, y es aplicado para ojivas modernas, aumentando la capacidad de penetración. En términos aerodinámicos, la poca velocidad es imperceptible la evolución y mejora, pero si comparamos con las ojivas modernas de balas, conservan una gran similitud aún con la diferencia de velocidades. Incluso un ovoide de fútbol americano es parecido. Me hace pensar que en efecto la evolución natural y el conocimiento empírico fue aplicado exitosamente. Definitivamente fueron los padres de la balística. Con la llegada de la edad de bronce y hierro, estos metales ofrecieron propiedades mecánicas superiores. Las puntas para la cacería dejaron de ser un problema por su capacidad plástica y se podían desarrollar elementos más efectivos y letales. Para la guerra continuó siendo un gran desafío debido a que se desarrollaron contramedidas, como placas metálicas de defensa. Al impacto se deformaban ambas. Se tuvieron que desarrollar conocimientos superiores de metalurgia, tratamientos térmicos y aleaciones. El concepto punta de lanza es un sinónimo de vanguardia de forma contundente y profunda, y tiene amplios usos civiles y militares. En el ámbito militar se define como una acción combinada importante de impacto con el objetivo de penetrar en líneas enemigas para romperlas y propiciar nuevas operaciones. En el ámbito civil refiere a proyectos importantes de vanguardia e innovación, donde se abre camino resolviendo problemas nuevos y goza de recursos suficientes para lograr objetivos con rigor, que permitirán nuevos desafíos y retos en mediano y corto plazo, estableciendo el camino a seguir. Para concluir, el tema de punta de lanza es parte integral de la especie humana. Es un término que se ha manejado ampliamente y se seguirá escribiendo por lo apasionante del tema. Este es otro de los conceptos de la ingeniería que terminan en el cociente popular. Buenas noches.